Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de dirección de alabanza. Ya iba a decir auditivo, pero no, estamos en dirección de alabanza. Y espero que tengan un hermoso inicio de día. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Se va rapidísimo el tiempo, los días. Espero que tengan la mejor actitud y disposición en su corazón para aprender en esta mañana. Creo que vamos a aprender muchísimo de los temas que hemos estado viendo semanas atrás. Estuvimos hablando de la adoración y de la alabanza y hoy vamos a ver un tema muy especial, pero antes vamos a orar y también esperando que todos se puedan conectar, que no se pierdan este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que Él nos ilumine, que Él nos inspire, que Él nos hable, que Él nos muestre, que Él nos revele, que Él nos enseñe su voluntad para nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana por tu amor, sobre todo por tu amor, Señor, porque sin tu amor no seríamos nada ni nadie, y tu gracia ha sido suficiente en nuestras vidas. Tú nos compraste, tú nos sellaste, nos amaste y nos diste un nombre, Señor. Somos tus hijas, somos tus hijos, somos el deseo de tu corazón, somos tu especial tesoro y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Respondemos a tu amor, Señor, porque sabemos que de gracia hemos recibido y también de gracia queremos dar de lo mucho que tú nos has dado por gracia y misericordia. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los chicos que están escuchando, viendo esta transmisión, que podamos aprender y crecer juntos en este caminar de lo que es la dirección de alabanza, el fluir profético, el fluir de tu presencia, amar tu presencia y todos estos temas que estaremos viendo a lo largo de este periodo y el que sigue. Los bendigo y declaro que son una tierra fértil que llevarán mucho fruto y fruto en abundancia. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo oramos. Amén. Bueno, las semanas anteriores hemos estado platicando de lo que es la adoración y lo que es la alabanza, ya que como su nombre lo indica, esta clase se llama dirección de alabanza y tiene que ver con dirigir alabanza y adoración en medio de la congregación. Estuvimos las 2 primeras semanas estudiando lo que era la alabanza, lo que significa la alabanza, y después otras 2 semanas solamente enfocados en lo que es la adoración. Y aunque realmente es un tema súper amplio que jamás podríamos terminar, yo creo, de bosquejar, de platicar, de predicar, de estudiar, pues llegamos a una cierta conclusión y dimos algunas definiciones y algunos conceptos que yo creo que nos van a ayudar muchísimo en nuestro caminar cristiano y en esta labor que vamos a empezar haciendo del llamado ministerial en la música, en la alabanza, en la adoración, con un equipo de alabanza y también como directores de alabanza. Y bueno, el tema de hoy es un tema sorpresa. Antes de iniciar, quiero contarles un poquito de mi experiencia. Antes de entrar al bosquejo y leer algunas definiciones, impartirles algunos conceptos que sí son muy buenos, quiero contarles un poquito de mi experiencia personal como directora de alabanza. Yo crecí en una iglesia tradicional. Yo recuerdo que cuando comencé a ir fue por medio de la invitación de unas amigas que estaban conmigo en la secundaria. Yo tenía alrededor de 12, 13 años y fue muy interesante porque a mí siempre me gustó la música. A mí crecí bajo, digamos que un ambiente muy musical porque mi papá era músico y mi tío era músico y mi papá cantaba y tocaba la guitarra y siempre cuando él estaba tocando yo iba con él y él me enseñaba canciones y cantábamos juntos y era un tiempo muy bonito entre padre e hija y yo crecí bajo ese ambiente, ¿no? Como musical y me encantaba cantar de chiquita y todo eso. Entonces la música siempre fue parte de mi vida y aunque yo no crecí en un hogar cristiano, mis papás se decían católicos por el hecho de ir una vez al año a bautizar un niño porque la Virgencita les hizo que un milagrito, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero no es que todos los domingos íbamos a misa, simplemente era como costumbre decir que éramos católicos, pero en realidad no éramos así de hueso colorado, ¿no? Como le decimos aquí en México. Y bueno, yo empecé a ir por parte de unas amigas que me invitaron, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que ellas tocaban en una iglesia.
Entonces mi concepto de iglesia siempre fue como lo tradicional, ¿no? Como de la católica donde entras y pues no hay exactamente como que música, o si hay alguien nada más como que cantando un coro y una guitarrita acústica. Entonces para mí ver todo un equipo, un ensamble, como una banda, digamos, tocar canciones, para mí eso como que dije, wow, qué padre, qué bonito y me gustó mucho. Y para no ser larga la historia, yo empecé a ir, empecé a buscar de Dios, ahí conocí a Jesús, me entregué mi corazón a Jesús, me bauticé, empecé a crecer a esa iglesia y después, posteriormente, a medida que fui también aprendiendo algo de música que me enseñaban ahí, pues empecé a entrar en el equipo de alabanza. Pero yo recuerdo pues al ser una iglesia tradicional, no puedo negar que Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios se movía en medio de nosotros. Yo recuerdo tiempos muy bonitos cuando cantábamos, cuando danzábamos, había gozo, se sentía la presencia de Dios. Pero dentro de mi corazón, yo sabía que había algo más profundo. Sabía que había algo más que solamente cantar 5 canciones lentas y luego 5 rápidas para entrar a la prédica y que todo pasara así de rápido, ¿no? En lo profundo de mi corazón había un anhelo por experimentar algo más profundo de la presencia de Dios, algo que me mantuviera motivada toda la semana, que no nada más era como ir a la iglesia y experimentar un toque pequeño de la presencia de Dios y regresar a mi casa y que mi vida fuera igual siempre, sino saber que en ese lapso, en ese tiempo de alabanza y de adoración, mi vida fuera tocada de tal manera de que pudiera ser fortalecida el resto de la semana. Eso es lo que mi corazón anhelaba. Yo sabía que había algo más, sabía que había algo más profundo, un punto que no había tocado nunca antes y que no conocía, pero que sabía que existía. No sé si en algún momento de tu vida tú te has sentido así. Y cuando yo llegué a este lugar, años después, cuando yo experimenté el nivel de alabanza y de adoración que se vivía en esta casa, fui impactada como no te puedes imaginar. O sea, yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hacen para cantar esa canción? Yo recuerdo cuando de repente escuchaba que mi esposo, que en ese tiempo no era mi esposo, obvio, ¿no? Cantaba una canción, un cántico nuevo. Yo recuerdo que le preguntaba a mis amigas, oye, esa canción, ¿en qué disco viene? ¿Quién la canta, no? Porque digamos que mis conceptos musicales y mis grupos musicales que yo escuchaba eran tan limitados, y cuando yo llegué aquí empecé a escuchar otras bandas como Hillsong y música un poquito más actual. Yo venía de una iglesia donde se cantaban puros coritos de chunta chunta, de inspiración nivel volumen 1, y bueno, ustedes no son tan viejos, ¿no? Para entender un poquito mi vocabulario, pero o sea, estamos hablando de música que salió hace como 40 años, ¿no? Como 30, 20 años. Muchos de ustedes todavía ni nacían cuando ya estaba Inspiración volumen 1 y fue un hit en las iglesias de ministerios llamada Final, que era a donde yo pertenecía. Y bueno, entonces cuando yo llego aquí y veo todo eso, yo digo, wow, ¿y esto qué onda? ¿Qué es? ¿Esa canción de dónde la sacó el cuate que está cantando? ¿Cómo le hace para cantar una canción así? Y yo recuerdo que yo le preguntaba a mis amigas y les decía, oye, esa canción, ¿en qué disco la puedo encontrar? ¿Quién la canta? Y me decían, no, ese es un cántico nuevo. Y yo, un cántico nuevo, ¿qué es eso? O sea, yo no sabía lo que era un cántico nuevo. Yo no sabía lo que era el cántico del Señor, el cántico profético, el fluir profético. O sea, mi vida se impactó como no tienes idea cuando yo vi todas esas cosas que sucedían en un tiempo de alabanza aquí, porque yo venía de una iglesia tan tradicional y tan conservadora, que aunque te digo, sí, Dios se movía y había manifestaciones bonitas del Espíritu Santo y Dios te tocaba y todo, nunca había experimentado esa profundidad y ese nivel de adoración y de alabanza que yo recuerdo horas y horas que pasábamos en la presencia de Dios. Me acuerdo que a veces iniciábamos a las 7 y terminábamos a las 2 o 3 de la tarde. O sea, no había almuerzo, no, o sea, el tiempo se pasaba, terminabas, salías con la cara hinchada de tanto llorar, del estómago te dolía de tanto reírte, las piernas de tanto danzar. Eran tiempos tan gloriosos que marcaron tanto a mi corazón, porque yo sabía y yo anhelaba desde antes
encontrar algo así. Y cuando yo llegué a este lugar, y no estoy diciendo que solamente Roca Blanca tiene eso, pero sin duda ustedes no me dejarán mentir que esta casa tiene un sello de la presencia de Dios como muchos lugares no lo tienen. Y es un regalo, yo creo, yo lo veo así, no lo digo porque me pagaron para decir esto, no lo digo de labios para afuera. En realidad yo me siento sumamente privilegiada de poder venir y llegar a este lugar, que yo haya venido hace años a este lugar y pueda aprender de este lugar. Y sigo aprendiendo de esta casa, sigo aprendiendo del pastor Duen, sigo aprendiendo de los líderes que hay aquí, sigo aprendiendo del fluir de la presencia de Dios. Y en verdad el hecho de que yo haya llegado a Roca Blanca fue un parteaguas en mi vida, porque yo lo anhelaba y yo sabía que existía, pero no sabía dónde encontrarlo. Y cuando llegué aquí, me topé de frente con la presencia de Dios a un nivel que yo no conocía y marcó mi vida para siempre. Y ahora, cuando pienso en alabanza y adoración, no solamente pienso en cantar 5 canciones rápidas y 5 lentas, como desgraciadamente se hace en las iglesias, donde, bueno, te arrancas 1, 2, 3, 4, empiezas, cantas una canción tras otra, y solamente repetimos canciones como si fuera un grupo de karaoke de 28 minutos donde estás repitiendo canciones y donde la gente pues está parada solo cantando y repitiendo lo que la persona que está enfrente está cantando. Y yo sé que tú sabes que hay algo más profundo que solamente eso. Y sé que muchos de ustedes tomaron la decisión de estudiar camp porque empezaron a tener un anhelo en su corazón de saber que había algo más profundo. 1, para tu propia vida, y 2, para tu iglesia local. Y que al ver tu iglesia local no lo haces en forma de crítica, sino que tú ves la necesidad de un despertar en el mover de la alabanza y de la adoración. Y te puedo asegurar que muchos de ustedes están aquí porque empezaron a sentir una carga en su corazón por ir a un nivel más profundo en intimidad, en alabanza y adoración en la presencia de Dios. No solamente de manera personal, pero de manera colectiva. Y cuando yo recuerdo que yo empecé a ver eso, yo decía, mi iglesia local tiene que experimentar eso. No solamente yo, o sea, qué bonito que yo lo pueda experimentar, qué bonito que yo lo pueda vivir, pero yo necesito que más personas puedan experimentar este nivel de gloria que yo estoy experimentando, porque no es solamente para un grupo pequeño, es para todos. O sea, sumergirnos en la profundidad de la presencia de Dios y que las iglesias locales despierten y sean avivadas a esta verdad de que hay algo más profundo que solamente cantar 4 canciones lentas, 4 rápidas y esperar 25 minutos hasta que el pastor predique y recoja la ofrenda y nos vayamos a comer pollo todos, ¿no? Hay algo más. Y yo te quería compartir esto porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa carga en su corazón. Y más que tal vez, te lo puedo asegurar, el Espíritu Santo me está revelando algo en este momento. Más que sentirte capaz de ser un director de alabanza, el Señor está cargando tu corazón con un corazón de pastoral, con un corazón donde tú puedes ver la necesidad en la que está tu iglesia, en la que está tu grupo donde tú asistes. Y más que sentirte capaz de ser un buen director de alabanza o más que verte con la capacidad de ser un gran músico, estás sintiendo una carga en tu corazón por experimentar la presencia de Dios, tanto en tu vida personal a mayor nivel como en tu iglesia local. Y de verdad yo te animo a que continúes esta carga que está en tu corazón. El Espíritu Santo la ha puesto. Y por eso quiero iniciar haciendo esta introducción para leer un versículo con el cual introduzco para el tema de hoy. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios 4, del 6 al 7. 2 de Corintios 4, del 6 al 7. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Wow, me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de algo que es sumamente importante entender. La gloria de Dios es depositada en vasos de barro. Y hoy quiero hablar
de los vasos de barro. Y ese no es el título de mi tema, pero ahorita vas a entender por qué. Porque, ¿qué tan importante es el vaso cuando hablamos de contener la gloria de Dios? Créeme, cuando tú vas a una casa y tú pides un vaso de agua, tú no te pones a pensar tanto como de qué material va a ser el vaso. Normalmente lo único que tú quieres es saciar tu sed. Es decir, tienes, no sé, me imagino, vamos a suponer que tú vienes de un camino largo y llegas a mi casa y me dices, pastora, tengo mucha sed, ¿me podría regalar un vaso de agua? Yo creo que a ti no te importaría si yo te doy agua en un vaso de, no sé, de ese material blanco como foam, celofán, o de plástico, o de cristal, o de vidrio, o no sé qué tanto material puede haber. Yo creo que a ti no te importaría tanto en qué tipo de vaso te doy el agua. Lo que tú necesitas es saciar tu sed. Y claro, otra cosa que también es importante, yo creo que todos nos daríamos cuenta, es si el vaso está limpio, porque pues lo que queremos es tomar agua limpia. Pero al final de cuentas, el líder de alabanza, y ese es el tema de hoy, el líder de alabanza. El líder de alabanza es solo un vaso, es solamente un instrumento. Pero, ¿qué tan importante es el vaso? Esa es la pregunta que yo tengo para ti. Y cuando yo leía esto, me llamaba la atención y yo decía, wow, ¿por qué de barro? Y estudiando un poquito, no sé, yo dije, ¿por qué Dios no puso ahí vasos de cristal, vasos de oro, de plata, de barro, de bronce, no sé, tanto material que puede existir, de plástico, térmico, no sé, hay muchos materiales. Yo dije, wow, ¿por qué de barro? Y el barro me habla de dos cosas, porque al final de cuentas, el barro es una masa blanda que se puede manipular, es decir, que se puede moldear y está hecha de tierra y de agua. Y cuando yo estudiaba esta palabra barro, y al darme cuenta que el barro es agua y tierra que se pueden moldear, yo me daba cuenta de que la tierra representa de lo que fuimos formados, es decir, del polvo de la tierra, para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Y el agua, que es su palabra, es la que va a formar y va a dar forma a nuestro corazón para que tengamos la forma correcta que Dios quiere para depositar su gloria. Sin duda alguna, en el barro no hay ninguna, digamos, algo que te llame la atención. No es un material caro, no tiene nada de maravilloso. Es barro, es tierra, o sea, tú vas ahí a la esquina de tu casa y encuentras tierra. Agua es algo igual que puedes conseguir. Pero lo valioso de ese barro, de ese vaso de barro, no era el material del cual estaba hecho, sino lo que contenía dentro. Y me encantan estos versículos porque dice que la gloria de Dios es depositada en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia, para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Es decir, Dios deposita sobre nosotros personas tan, perdón la expresión, tan miserables, tan desgraciadas, tan imperfectas, tan lo que quieras ponerle. Deposita su tesoro, su presencia misma, para que la gloria sea para Él y no nuestra. Y que si en algún punto de tu vida tú te ves a ti mismo y ves talento y ves dones y ves cosas buenas, tú digas, esto no es de mí, sino de Dios. Si hay algo bueno en mi persona, es porque Dios me lo ha dado y no porque yo lo tenga en mí. Es porque yo solamente soy un contenedor de la presencia de Dios, soy solamente barro. No hay nada atractivo en el barro. Lo atractivo es lo que hay dentro de ese contenedor. Y yo quiero que tú te veas como un vaso de barro. ¿Por qué de barro? Porque es un material sencillo, es un material que se puede formar, que se puede moldear y que al mismo tiempo puede ser quebrado para volverse a construir. Y la semana pasada hablábamos del quebranto y no voy a volverme a meter a este tema, pero qué tan importante es el quebranto en nuestra vida para contener la gloria de Dios. Y el tema de hoy es el director de alabanza, el líder de alabanza. Hice toda esta introducción leyendo este versículo porque en verdad
¿Qué tan importante es el vaso? Es importante, pero no más importante que la gloria de Dios. Y sin duda alguna, debemos de cuidar que nuestro vaso sea un vaso limpio, sea un vaso dispuesto, para que cuando la gente tome lo que hay dentro, pueda tomar algo limpio, algo puro, algo que no ha sido mezclado con ninguna otra cosa. Es decir, que lo que salga de nuestro interior sea agua limpia que ha sido depositada por medio de la palabra de Dios y por su espíritu en nuestro corazón. Y que cuando la gente tome de esa presencia, nosotros solamente seamos un instrumento, pero un instrumento limpio, limpio para poder bendecir la vida de otras personas. La tierra representa lo frágiles que somos, de lo que fuimos hechos. Dice Génesis que fuimos creados del polvo de la tierra, de donde Dios nos sacó. Nunca se te olvide, por favor, de donde Dios te ha sacado. El agua es su palabra que vino a darle forma a nuestra vida cuando no tenía propósito ni sentido. Algo que nos va a ayudar a mantener un corazón humilde y sencillo delante de la presencia de Dios es siempre recordar de dónde Dios nos ha sacado. Cuando de repente el orgullo quiera tocar la puerta de tu corazón, cuando de repente la soberbia quiera venir y meterse a tu corazón, la vanidad, el orgullo y todas esas cosas que nos hacen pensar que somos más que cualquier otra persona, yo te invito a recordar de dónde Dios te ha sacado. Me llama mucho la atención y ahorita voy a entrar más a profundo a este tema de cuando Dios llama a David, porque dice que detrás de las ovejas lo llamó. Y eso me hace pensar que antes de que Dios pusiera a David como rey de Israel, Dios le estaba recordando: oye, David, ¿te acuerdas de dónde te voy a sacar? Recuerda siempre que te saqué de detrás de las ovejas y que te hice sentar con los príncipes de mi pueblo y te di el nombre de rey, el rey de Israel. Es como Dios diciéndole: cuando el orgullo quiera venir a tocar tu corazón, David, no olvides que eras un pastorcito de ovejas. No olvides que te saqué de detrás de las ovejas, porque sabes, muchas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, como le pasó a Saúl. Saúl se enorgulleció, su corazón se apartó de Dios, se rebeló contra Dios porque se le olvidó de dónde Dios lo había sacado y con qué propósito lo había sacado. Y ahora vemos a un Saúl al final de sus días viviendo para agradar a la gente, para agradar al pueblo y no para agradar a Dios, para agradarse a sí mismo, pero no para agradar la voluntad de quien lo había llamado. Entonces yo te invito a recordar siempre, siempre, siempre de dónde Dios te ha sacado. Cuando empieces a tocar la cima del éxito ministerial, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Cuando el orgullo quiera tocar tu corazón, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Cuando empieces a cantar y a tocar súper chido al grado de que la gente te admire, recuerda de dónde Dios te ha sacado, porque ese es lo único que te va a mantener derecho, alineado al corazón de Dios y que tu corazón no se enorgullezca. Recordemos a Satanás. Su corazón se enalteció porque vio que era hermoso, vio todo lo que había en su ser y dijo: yo puedo ser igual que Dios. Y fue cuando ¡pum!, desde arriba se vino hasta abajo, porque permitió que el orgullo entrara en su corazón. Y bueno, vamos a entrar al tema. Me eché toda una introducción. Dice, estamos hablando del líder de alabanza, ese es el tema de hoy y por eso abría con el vaso. Somos vasos. El director de alabanza es un vaso de barro, es un instrumento solamente en las manos del Señor. La dirección de alabanza es una capacidad aprendida. Los directores no surgen de la noche a la mañana. Con el tiempo y práctica, el director de adoración debe esperar mejorar. Chequen bien esto es sumamente importante. La dirección de alabanza es una capacidad que se aprende. Los directores no surgen de la noche a la mañana. Con el tiempo y la práctica, el director de adoración debe esperar
mejorar. Estas son excelentes noticias. Es decir, nadie, absolutamente nadie nace siendo director de alabanza. Es decir, nadie es que nace con el título de director de alabanza. Y sin duda vamos a ver algunos puntos que son cruciales como requisitos que debe tener un director de alabanza, pero sin duda alguna puedo decirte que nadie, absolutamente nadie, nace sabiendo ni conociendo el arte de la dirección de alabanza. Y aunque pueda haber gente que ya tenga los dones, los talentos, el llamado y todo, nadie absolutamente puede decir que nació siendo un director de alabanza, porque es un arte que se aprende con el paso del tiempo. Mira, yo tengo aproximadamente, si no me falla la memoria, si no me da el espíritu de Doris de Buscando a Nemo, falta de memoria de corto plazo, tengo aproximadamente 11 o 12 años dirigiendo alabanza. Y créeme que al inicio fueron más las metidas de pata que las cosas que hacía bien. Recuerdo tiempos de alabanza en donde me equivocaba, donde cantaba una cosa por otra, donde olvidaba la letra, donde no podía fluir, donde no escuchaba nada de Dios, donde me bajaba desesperada, muchas veces recuerdo haberme bajado llorando. Claro, no lloraba de la plataforma a la puerta, pero cuando llegaba a mi cuarto, cuando llegaba a un lugar donde estaba sola, yo recuerdo que lloraba porque yo decía, no inventes, o sea, más que hacer algo bien, siento que estoy haciendo las cosas bien mal. O sea, tal vez ustedes que tienen poco tiempo conociéndome, pues no sé, ya se acostumbraron a verme. He crecido en este arte, como lo decía. Claro, no he alcanzado la perfección. Hay un montón de cosas que necesito aprender, que estoy aprendiendo, que voy aprendiendo con el paso del tiempo, a medida que estudio, que veo a otros directores de alabanza, que busco a Dios, que leo, que aprendo. Hay muchas cosas que he aprendido con el paso del tiempo, pero te puedo asegurar que si tú me hubieras visto al inicio de mis tiempos, cuando yo empezaba a dirigir alabanza, posiblemente hasta te podrías haber confundido pensando, ¿será que esta mujer sí sea una directora de alabanza? ¿Será que sí tenga el llamado? Porque realmente yo recuerdo más los momentos de desgracia que los buenos. Recuerdo momentos donde lo hacía muy mal, donde me perdía, donde no entonaba bien, muchos factores que realmente me hicieron dudar si Dios me había llamado a eso. Y sin duda he entendido que con el paso del tiempo es un arte que se va desarrollando y perfeccionando, tal como un pastor va perfeccionando sus predicaciones. Es decir, cuando un pastor inicia en su carrera pastoral, es muy raro que te encuentres a un súper predicador. Normalmente va a hacer cosas que pues tal vez no van a estar muy bien, se va a equivocar en muchas cosas, en la manera de expresarse, de hablar, de desenvolverse, en vencer el miedo, la timidez, muchísimos factores que no te dan exactamente una escuela. O sea, tú puedes ir a una escuela de teología y aprender cómo predicar, pero la verdad es que cuando ya estás en la práctica, cuando ya tienes a la gente real enfrente esperando recibir una palabra, es otro mundo totalmente distinto. Y cuando estamos dirigiendo alabanza sucede exactamente lo mismo. O sea, tú puedes practicar enfrente de tu espejo y que está súper bien. Puedes haber escuchado todas las lecciones de dirección de alabanza aquí en CAM, haber practicado en la plataforma, dirigir, pero cuando ya estás en la realidad de la gente enfrente de ti que te está observando, sientes tanta presión que pasan tantas cosas por tu mente y por tu cabeza que a veces hasta dudas del llamado de Dios sobre tu vida. Y de verdad, yo recuerdo cuando inicié, metía la pata más de las cosas buenas que hacía. Y yo te quiero animar a que, aunque el inicio es difícil, no te desanimes. Si en tu corazón está la confirmación de que Dios te ha llamado a hacer esto, tienes que hacerlo con fe. Y yo recuerdo algo que impactó mi vida, impactó mi corazón, y no sé si ya se los he contado a ustedes, pero yo recuerdo que cuando inicié en el equipo de alabanza, yo no dirigía alabanza como tal, es decir, solamente empecé a aprender a tocar el piano y yo tocaba en el grupo de la iglesia, pero casi no cantaba. Y si llegaba en algún punto a cantar era como que haciendo coro, pero nunca dirigiendo como tal. Y yo recuerdo en una ocasión, no sé si ya se los conté, pero recuerdo que mi pastor hizo una reunión en donde nos sentó a todos, a todo el equipo de alabanza.
y él empezó a hablar de las cualidades que teníamos cada uno y empezó como a resaltar las virtudes, los dones, los talentos, el llamado que había sobre cada uno de los que integrábamos el equipo de alabanza en ese tiempo. Estoy hablando de hace como 15 años. Yo estaba bien chavita, yo tenía como 15. Y recuerdo que él empezó uno por uno, no tanto a profetizar, solamente estaba como resaltando las cualidades. Yo recuerdo, estaba por ejemplo la que dirigía en ese tiempo, que era la hermana Lupita. Yo recuerdo que empezó a decir, la hermana Lupita tiene una voz hermosa, el Señor está con ella, cuando ella canta la presencia de Dios se siente. O sea, él estaba como marcando, como enfatizando todas las virtudes. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo crecí sin papá, aunque tuve a mi papá al inicio de mi vida, pues pasaron circunstancias en mi vida que después les contaré, que me hicieron crecer sin papá. Mis papás se divorciaron, después mi papá ya no nos visitó y yo perdí la comunión y la conexión con mi papá desde que yo tenía como 11 o 12 años. Entonces yo estaba en ese tiempo que les digo de la reunión que hizo mi pastor, yo estaba viviendo la adolescencia, esa etapa donde necesitas un padre que te esté afirmando tu identidad. Tú necesitas un padre que te diga que te ama, que vales, que importas, que te está afirmando, que te dice que te ves hermosa si eres mujer, que te dice guapo si eres hombre, que te dice que eres su campeón si eres hombre. Un padre que esté afirmando tu identidad y su amor constante sobre tu vida y sobre tu corazón. Porque al final de cuentas en la adolescencia es donde estamos titubeando quiénes somos, no sabemos ni quiénes somos y es donde más necesitamos esa figura paterna. Y yo siempre había visto a mi pastor como un padre. De hecho, su hija era más o menos de mi edad y llevábamos una relación muy buena y yo iba mucho a su casa. Y para no hacer larga la historia, yo siempre miraba a mi pastor como mi papá y él me quería mucho y era una relación muy bonita. Pero yo recuerdo que cuando hizo esa reunión y empezó a marcar los puntos buenos en cada persona, cuando me tocó el turno a mí, digamos así, cuando llegó conmigo, él empezó a decir, Alejandra es una excelente pianista, ella toca muy bien, yo creo que en algún momento ella va a ser como la directora musical, ella tiene muy buen oído musical, toca muy bien, le es muy fácil sacar las canciones y empezó a resaltar muchas virtudes de mí y pues sentí muy bonito, ¿no? Pero llegó un punto y dijo, y yo dije así como que yo creo que lo fuerte no es cantar en ella. Y cuando él dijo eso, como que sentí un balde, así como un balde de agua fría, ¿no? Porque para mí su voz era como la voz de mi papá hablándome. Y que él dijera eso marcó mi corazón. Y aunque no lo estaba haciendo a manera de crítica, estaba como que resaltando virtudes. Y yo creo que es muy bueno resaltar virtudes y también en algún momento decirte tus debilidades, ¿no? No está nada mal. Yo recuerdo que en mi corazón no me sentí mal, no me sentí ofendida, pero solamente yo dije, bueno, pues si no canto también, ¿para qué le busco más? Y yo decidí desde ese momento que no iba a cantar, o sea, no que no iba a cantar así de abrir la boca ni nada, no, que no iba a cantar en público, pues para que me entiendan, o sea, que yo no iba a dirigir alabanza. Y yo dije, bueno, pues si lo fuerte de lo mío es lo musical, pues me voy a enfocar, ¿no? Voy a seguir ensayando, voy a sacar escalas, canciones y me voy a hacer chida en lo que soy buena y pues voy a dejar a un ladito para lo que no soy tan buena. Y bueno, cuando él dijo eso, para mí era como la voz de mi papá diciéndomelo. Y yo le tomé tanta importancia que yo crecí con eso en mi corazón. Y cuando yo llegué a Roca Blanca, yo jamás en la vida me visualicé como una directora de alabanza. Yo vine aquí a estudiar música y yo me miraba como una pianista profesional, yo me miraba como una concertista, yo podía verme en mis sueños guajiros tocando el piano, tocando piezas clásicas, ese era como que el anhelo de mi corazón. Y yo me miraba tocando, solamente tocando, pero no dirigiendo. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí y me obligaron a cantar, porque cuando te ponen a dirigir alabanza, que ustedes también lo van a experimentar, aunque no lo quieran, yo recuerdo que mucha gente me decía, Ale,
cantas muy bien. Ale, tienes una voz súper buena, ¿por qué no practicas más? ¿Por qué no diriges? Y yo decía, no, eso no es para mí. Porque la voz de mi pastor había marcado mi corazón. Porque esa voz que me había dicho que yo no cantaba bien, había marcado mi corazón. Y no tal vez, no tanto como negativamente, pero yo decía, bueno, es que si no es mi fuerte, ¿para qué? ¿Para qué sigo intentando algo? Pero sabes, el Señor empezó a transformar mi corazón y digamos que a sanar esa parte en mí de poder creer en lo que Él me había dado. Y yo recuerdo que mucha gente se me acercó y me decía, Ale, tú eres una directora de alabanza, tú vas a dirigir alabanza, no solamente con tu instrumento. Y muchas personas me profetizaban y para mí fue difícil creerlo. Y con esto yo te quiero animar, de verdad, te quiero animar bastante a que puedas escuchar la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Tal vez tú has escuchado una voz que te ha dicho, ay, no manches, en la música no la vas a armar para nada. Ay, cantas bien feo, no inventes. Estás bien desafinada, no te pases, ni se te ocurra agarrar un micrófono. Ay, tocas bien mal, parece que estás ahuyentando a los ratones y a los gatos. Tal vez has escuchado muchas voces que han marcado tu vida, que han marcado tu corazón en cuanto a este llamado de la dirección de alabanza. Pero yo te quiero decir, anímate y aprende a escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo por encima de cualquier otra voz, por encima de la voz de tu familia que te dice que te vas a morir de hambre como músico, por encima de las voces de tus amigos que dicen que tocas súper feo, por encima de cualquier voz de condenación y de cualquier voz de cualquier persona que quisiera apachurrarte. Créele a Dios y cree en ti. De verdad, este caminar es de fe. Y aunque vamos a hablar factores que nos van a ayudar a crecer como directores de alabanza y cualidades que tenemos que tener y desarrollar, créeme, no hay nadie que nace siendo un director de alabanza. Porque posiblemente hay gente que pueda nacer con una voz espectacular, pero el que tengas una voz espectacular no te hace un director de alabanza. Eso que te quede bien claro en tu corazón. El hecho que tú tengas una voz sensacional no te hace un director de alabanza. Te podrá hacer un performance, te podrá hacer un buen cantante, pero hay ingredientes más importantes que tener una excelente voz. Y aunque tener una buena voz es un requisito para ser un director de alabanza, se puede desarrollar una buena voz. Es decir, puede que tal vez ahorita tu voz esté un poquito así como que media aguardientosa, de repente se te salen ahí los gallitos, te cuesta la entonación, pero puedes llegar a aprender a cantar bien. Entonces, el hecho de que tú no cantes excelentemente bien no es un factor para decir que tú no puedes llegar a ser un director de alabanza. Yo te animo de verdad. Te animo porque si me pongo a observarlos a ustedes, sé que más de uno, dos o tres tienen el llamado a ser directores de alabanza. No sé por cuánto tiempo, no sé en qué punto de sus vidas, pero más que músicos, también a ser directores de alabanza. Créele a Dios, cree a su voz por encima de cualquier otra voz que haya marcado tu vida desde niña o desde niño o desde joven. Cree a la voz de Dios diciéndote lo que ve en ti. Cree el potencial que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes? Si tú no crees en ti, va a ser muy difícil que puedas avanzar en este camino. Si tú no crees en lo que Dios te ha dado, no porque seas una buena persona o te lo hayas ganado o seas sumamente capaz, sino por lo que Dios ha puesto en ti. Lo que hablábamos al inicio en 2 de Corintios 4, la excelencia es de Dios, la gloria es de Dios. Esa belleza la puso en ti para que la gloria sea para Él. Tú solamente eres un instrumento, pero necesitas creer que eres el instrumento en sus manos. Y cuando tú crees que tú eres el instrumento en sus manos, aunque seas de barro, vas a empezar a caminar hasta llegar al llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Créele a Dios. Créele a Dios. Yo siento muy fuerte en mi corazón decirte en esta mañana, créele a Dios por encima de todas las voces. Créele a Dios, cree lo que ha dicho a Él a tu corazón desde que eras pequeña, desde que entraste aquí, desde que recibiste palabra. Créele al Señor y vas a ver cómo Él cumplirá su propósito en ti.
Y les decía, aunque uno no nace siendo un director de alabanza, debe haber un sello en nuestro corazón que confirme ese llamado de Dios en nuestras vidas. Y te quiero dar cuatro cosas que yo vi que son sumamente importantes, digamos 4 cualidades que al estudiar la vida de David, yo me di cuenta que necesitamos cumplir con esos requisitos para convertirnos en directores de alabanza. Y ahorita voy a entrar más en detalle y a través de un versículo bíblico voy a respaldar esto que te quiero explicar. Ya me queda bien poquito tiempo, no puedo hacer, y apenas voy a la introducción. Y yo siempre le decía a mi esposo, porque siempre me decía, ay, ¿qué crees? No terminé mi lección, apenas voy en el inciso 1 y se pasaba 2 o 3 semanas y yo le decía, ay, te pasas, debes de avanzar más. Y ahora se me está pasando la unción de mi esposo de quedarme atorada en las introducciones, pero bueno, vamos a seguir. Es que yo y él somos uno mismo y ya se me pasó su unción. Entonces, bueno, voy a tratar de continuar aquí. 4 aspectos que yo he visto que son sumamente importantes. Y cuando digo que debemos de tener, no quiere decir que ya lo tengamos desarrollado al 100. O sea, eso yo creo que eso nunca lo vamos a lograr. A medida que vamos caminando en esta aventura de ser directores de alabanza, yo quiero que cuando diga la palabra director de alabanza te incluyas. Yo sé que tal vez me escuchas y como que digas, no, yo no soy director de alabanza, yo no tengo ese llamado, yo no tengo ese ministerio, no. Mírate como un director de alabanza, porque en algún momento vas a influenciar en la plataforma y también abajo. Y eres un líder de alabanza y adoración por el hecho de que amas la presencia de Dios y conoces a Dios y que a través de tu instrumento y de tus enseñanzas tú vas a estar compartiendo del amor y de la presencia de Dios. Entonces, aunque tal vez no todo el tiempo vas a estar con un micrófono dirigiendo como tal a la iglesia, eres un director de alabanza. Entonces, quítate, no sé por qué sentí eso bien fuerte, quítate el concepto de pensar que no eres un director de alabanza. Eres un director de alabanza, eres una directora de alabanza, lo quieras o no, eres. Así que inclúyete. Cuando yo diga director de alabanza, di yo soy, ¿ok? 4 aspectos. El número 1 es tener entonación, voz y conocimiento musical. Y fíjense, aunque sí hay gente que ya trae el talento de la música, de la voz, es decir, hay gente que nunca fue a una escuela de voz o una escuela de música y canta entonadamente, canta súper bien. Yo creo que es una cualidad que se puede desarrollar y aprender con el paso del tiempo. Y por algo tú estás aquí en CAM, tratando de desarrollar esos dones y esas habilidades que ya están dentro de ti, porque ya he escuchado cantar a la mayoría de ustedes y tienen muy buena voz. Solamente es cuestión de irla practicando más, aprender técnicas, aprender muchas cosas, ¿no? El solfeo, la rítmica, todas esas cosas les va a ayudar un montón. Entonces, este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos tener un director de alabanza desafinado. Eso sería una desgracia para todos. Entonces, esa es una cualidad que debemos de tener. El director de alabanza debe tener una voz entonada y que tal vez no digas, wow, es una super voz así de María del Sol o de Cristín de Clario. No. Pero con que estés entonado y que puedas seguir creciendo en el desarrollar tu voz y afinarte cuando cantes. Esa es la primera cosa. Y yo lo veo en David, porque lo llaman el dulce cantor de Israel. Y créeme, no creo que lo hubieran llamado dulce si hubiera cantado bien gacho. Aunque no hay algo en la Biblia que me diga que David era súper entonado, te puedo casi apostar $100 a que David era entonado. Aparte que tenía conocimiento musical porque tocaba un instrumento melódico, lo más seguro era que cantaba muy bien, porque dice que era el dulce cantor de Israel. Y aparte de que escribía canciones, yo estoy convencida de que cantaba bien. Tal vez no como un ángel o no sé, posiblemente sí, al grado de que cuando tocaba el arpa y de repente yo creo que cantaba una canción, los demonios huían de Saúl, los demonios que le atormentaban, los espíritus que le atormentaban salían. Yo estoy segura de que aparte de la unción que él tenía sobre su vida, cantaba súper bien. Ese es el primer punto. El segundo, corazón por su presencia. Y wow, qué mayor ejemplo que David.
que era un hombre que amaba la presencia de Dios con toda su fuerza, y lo podemos leer en los Salmos, la manera en cómo él se expresaba de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Él decía que él amaba estar en la casa de Dios y experimentar su presencia. Y yo creo que es sumamente importante que un director de alabanza tenga un corazón, y cada creyente también, pero como requisito principal, tener un corazón por la presencia de Dios debe ser fundamental en la vida de un director de alabanza. El número 3, espíritu guerrero de oración y de intimidad en la presencia de Dios. Y wow, David lo era un guerrero, era una persona que estaba en comunión constante con Dios. Y yo creo que este es un requisito sumamente importante para un director de alabanza, y es que haya un espíritu guerrero, un espíritu de intercesión, que cuando tú estés dirigiendo alabanza al mismo tiempo también puedas meterte en intimidad con Dios, puedas ser sensible en los momentos que Dios quiere que haya guerra espiritual, y que por medio de tu alabanza podamos luchar la guerra espiritual todos juntos como congregación. Y número 4, pastoreo con corazón sincero. Este me encanta. ¿Por qué? Porque todo director de alabanza debe tener un corazón pastoral. Y más adelante, en la próxima clase, vamos a hablar de la importancia. Este requisito es fundamental en la vida de un líder de alabanza. Y lo vemos también en David, que era un hombre que tenía un corazón por la gente. Sí, también era un pastor, literal, un pastor de ovejas que cuidaba las ovejas como si fueran de él, a pesar de que no le pertenecían. Pero David tenía un corazón de amor por la gente. Siempre involucró al pueblo, a todos, a ir por la presencia de Dios, a traer la presencia de Dios, porque bien y él podía haberse ido solo y traer la presencia de Dios a su casa y meterla ahí, pero no, él sabía que iba a decir la iglesia, que el pueblo necesitaba la presencia de Dios, y fue junto con el pueblo a traer la presencia de Dios, y no se la quedó solamente él. Él tenía el anhelo en su corazón de construir, y aunque no lo pudo hacer él literal, de construirle una casa a Dios para que todos pudieran saber que Dios habitaba ahí, que todos pudieran experimentar a Dios y pudieran sentir su presencia. Y otro requisito que es vital, sumamente vital en un director de alabanza, es tener un corazón pastoral, un corazón que ame a la gente. Y la próxima semana nos vamos a meter mucho en este tema. Sí hay una necesidad de un director de adoración. Es lo mejor para traer orden y enfoque. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan seguir a alguien. Tú podrías decir, pero bueno, todos debemos de buscar la presencia de Dios. Y sí, pero es importante que haya un líder enfrente, una persona que nos pueda guiar con el ejemplo a poder seguir. ¿Por qué? Porque Él nos va indicando qué canciones cantar, cómo vamos a ir fluyendo a través del río de la presencia de Dios. Sí es importante tener un líder para que haya un enfoque, para que la iglesia se enfoque en una sola cosa y no nada, cada quien con una sola cosa y pues ahí todo el mundo viendo algo distinto, sino tras el mismo enfoque adorar al Señor en unidad. Definición, quiero darles por último la definición de lo que es un líder de alabanza. Y dice, alguien que guía a toda la congregación a un lugar de comunicación con Dios en un nivel individual y corporal. Alguien que ayuda a la congregación en su cercanía a Dios. Les ayuda a ofrecer su propio sacrificio. Debemos cuidar de no hacer a la gente dependientes de un líder o equipo, porque todos somos sacerdotes. Esto es bien importante que entendamos, que estamos ahí para llevar a la gente a Cristo Jesús y no para que la gente se enfoque en nosotros. Y hay muchos aspectos que debemos de cuidar al momento de dirigir alabanza, y lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en este curso. Son cosas bien prácticas que dependen tanto hasta de cómo nos vestimos, de cómo nos movemos, de cómo cantamos, para que el enfoque no sea sobre nosotros. Obviamente no nos podemos ocultar. Me encantaría que se pusiera una
manta y que solamente saliera el sonido y que nadie nos mirara, pero no es así. La gente nos observa y hay cuestiones que debemos de cuidar como directores de alabanza. Pero algo que tenemos que tener bien en claro es que necesitamos llevar a la gente a Cristo, que la iglesia ponga su mirada en Cristo Jesús, que ellos tienen que entender que aunque estamos haciendo adoración y alabanza a un nivel corporal, cada persona debe de ser un sacerdote que ministra delante de Dios y que ellos no están aquí para robarse mi sacrificio y entregárselo a Dios, sino que todos juntos es como si cada uno de nosotros pusiera un trocito de leña para prender fuego al sacrificio y no que solamente aquí en el altar, en la plataforma, pues el tronco que trajo el tecladista, el tronco que traigo yo como director, el guitarrista, que nada más el fuego esté sobre la plataforma y allá abajo la gente no sepa ejercer su sacerdocio. Necesitamos enseñar a la iglesia local a que todos somos un cuerpo, a que la iglesia somos un sacerdocio, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que todos anunciemos las virtudes de Cristo Jesús y colectivamente vengamos a poner un tronco como un sacrificio, como piedras vivas, como lo dice el Nuevo Testamento. Hacer un sacrificio como piedras vivas y ponernos cada uno de nosotros en el altar para que el altar sea consumido y pueda fluir el fuego de Dios a través del sacrificio. Pero es importante que la iglesia entienda que todos somos el cuerpo de Cristo y que aunque hay un líder y aunque hay músicos y que nosotros estamos dirigiendo, incluyamos a la iglesia a ofrecer un sacrificio todos juntos. Y bueno, voy a dejar hasta ahí, porque hay un montón de cosas que quiero ver. Este tema es sumamente largo, es extenso y profundo, pero lo vamos a seguir estudiando la próxima clase, el miércoles. Entonces, si tienen dudas o preguntas respecto a este tema, por favor, escríbanme y vamos a ver si puedo contestar. Si puedo contestar, lo haré con mucho gusto. Si tienen alguna duda de lo que expliqué hoy, aunque creo que fue más como una introducción. Pero de verdad, les animo, chicos. Ustedes son directores de alabanza. Lo son, de verdad. Créanle a Dios y crean lo que Él ha puesto en sus vidas, los dones y talentos que ya tienen. Y que sin duda están aquí en CAM y que qué hermoso que hayan tomado un tiempo de su vida para poder invertirlo en la búsqueda de Dios y en su crecimiento ministerial y su crecimiento musical. Les bendigo, deseo que tengan un excelente tiempo de almuerzo con su familia, ustedes solitos, no sé dónde estén. Y nos vemos a las 11 en la clase de auditivo. Bendiciones, sean bendecidos y buen provecho.